hizo Dios a través del profeta Eliseo, y seguimos estudiando o viendo el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Hoy vamos a ver del versículo 38 al 44. Es decir, Eliseo le dio de comer a un grupo de personas. Amén. Vimos el primer culto, que fue el jueves 15, como la viuda que no tenía más que un poco de aceite, Dios multiplicó ese aceite, Dios hizo un milagro a través de lo poco que tenía, y como por la fe y por la obediencia Dios le multiplicó. En el segundo milagro que vimos el día domingo 18, vimos como una mujer tsunamita, Dios le había dado un hijo, ella era estéril, pero después murió el hijo, fue probada por el hijo, por la muerte de su hijo, pero ella se sostuvo fuerte y firme y no se quejó contra Dios, sino que recurrió de vuelta al profeta y Dios le resucitó a su hijo. Y hoy vamos a ver cómo en medio de la necesidad económica Dios usa al profeta Eliseo para la multiplicación de los alimentos. Hoy tiene que ver mucho con la multiplicación. El ministerio nuestro, miren, está basado en la multiplicación. Queremos nosotros que Dios multiplica, Dios bendice, y que no hace falta tener mucho dinero, sino que lo que hace falta es tener fe y confianza que el Señor multiplica las cosas. Amén. Amén. Dice versículo 38 y 39 de Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Esta palabra potaje la encontramos también en Génesis, cuando Dios, uno de los hijos de Jacob hizo potaje, mejor dicho, uno de los hijos de Isaac, Jacob, que era el cocinero del grupo, hizo potaje, es decir, un plato de lenteja, y se acuerdan que vendió o canjeó, negoció la primogenitura de Isaú. Y salió en el campo a recoger hierbas, halló una como parra montés, se supone que era una parra silvestre, ¿no? Muchas esas parras que dan uvas pero que no están podadas, que nacen en forma silvestre. De ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y la cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Es decir, juntó todo lo que encontró en forma silvestre, había uvas, había calabazas, se mandó una olla de verdura aparentemente, y estos se pondrán muy contentos los vegetarianos, ¿no? Porque hizo una comida naturista. Dice versículo 40 y 41, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Esto es algo interesante, ¿no? Y no la pudieron comer. Él, es decir, Eliseo, entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Amén. Algunos estudiosos de la Biblia lo que dice es que la harina, en ese caso, viene a ser como la purificación de Dios sobre las cosas que nosotros comemos. Hay muchas interpretaciones. Usted sabe que la Biblia se la puede ver de muchas formas. Pero lo interesante de este símbolo, porque comer tanto calabazas como uvas no está mal, el tema es que seguramente al ser cosas naturales y silvestres, es decir, extraídas de lo que se encontró y al no estar elaborada, el rol de la harina en este caso fue de purificar, de bendecir lo que estaba en una forma salvaje, ¿no?
Si seguimos la línea de pensamiento con el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios que a veces los cristianos comerán cosas mortíferas, esto está en el libro de los Hechos, y no morirán. Es decir, con eso no quiere decir que usted tiene que comer veneno para probar si realmente es nocivo, eso no lo haga. Pero sí, muchas veces nosotros ingerimos cosas que no sabemos su origen. Pero tenemos que siempre bendecir la mesa. Amén. Porque al bendecir la mesa tenemos la cobertura de Dios. Amén. Por eso es importante no solamente bendecir lo que uno elabora, porque seguramente ustedes como ama de casa saben lo que elaboran, lo que cocinan, y tratan de hacerlo con lo mejor posible y con el mayor amor, pero aún así uno no está exento de comer cosas que vienen a veces contaminadas. Amén. Sobre todo las plantas, a veces no sabemos cómo están fumigadas, la carne cómo es tratada, el pan cómo es elaborado. Por eso todo lo que viene a nuestra mesa tenemos que bendecirlo. Hay un refrán que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Nosotros no sabemos cómo elaboran ciertas cosas. Si las supiésemos, quizás no la comeríamos. Pero el tema es que cuando llega a nuestra mesa tenemos que bendecirla. Entonces Dios usó, o le dio inteligencia a Eliseo para que la harina sea como algo que pulveriza esa contaminación de la comida y la bendiga. Vamos a ir profundizando en esta palabra. Dice: ante tal hambruna los hijos de los profetas buscaron cómo saciar el hambre. Abajo yo puse: la iglesia siempre tiene que ser solidaria. La iglesia, cualquier comunidad, sobre todo si es una iglesia, tiene que ser solidaria en el sentido de que Dios nos da las cosas, las bendiciones, para compartirlas. Amén. Nuestra vida también tiene que ser así. Amén. Por eso es interesante que cuando se produjo esta olla popular, diríamos hoy en día, comieron todos. Y ahora vamos a ver cómo esto se repite en la Biblia en pasajes muy claves y muy fuertes para nosotros los cristianos. Amén. Comeremos y sobrará. Siempre abundan los alimentos cuando se comparten y Amén. Cuando no se acumulan. Amén. En el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, Dios les dice: como no tienen forma de cultivar la tierra y van a peregrinar muchos años en el desierto, yo les voy a proveer maná del cielo. Y con el maná hacían de todo. No es que bajaba el maná, se lo comían, sino que elaboraban, hacían harina, hacían masas, hacían bizcochuelos y diferentes comidas, panes. Pero Dios le daba una clave a través de Moisés, y Moisés se lo comunicó al pueblo. Ustedes, cada vez que bendicen o son bendecidos por el maná de cada día, lo van a comer. No lo guarden para el otro día, excepto para el día de reposo, donde yo no quiero que trabajen. Pero siempre había alguien dentro de la tribu que quería tener guardado por si las dudas, y cuando lo iba a buscar en su tienda se encontraba que el maná se había podrido. Esto es porque Dios a veces dice: bueno, yo te doy lo justo de cada día. No tengas miedo de acumular, porque esto es una forma de depender más de tu habilidad y no depender de mí. Por eso la oración del Padre Nuestro es: el pan nuestro de cada día, danos de hoy. Hoy. Y hoy Dios nos bendice, y mañana, y Dios te va a bendecir también. Amén. Y pasado, y Dios te va a bendecir. Amén. Pero no tengas el miedo acumulativo de decir: no, yo me guardo 20, 30 fideos. Nosotros tenemos eso, pero para darlo, pero nuestra alacena normal, familiar, tenemos nada más que lo básico. Y eso es lo interesante. Esto no nos quita tampoco la responsabilidad de ser administrador, entiéndame, pero a veces la avaricia va acompañada de la desconfianza. Amén. No tenemos que decir: Señor, vos me diste esto, y si puedo compartirlo, lo comparto. Y usted va a entender que cuando comparte, Dios la bendice. Amén. Amén. Por eso siempre decimos: la culpa la tienen los ricos, que tienen mucho. A veces nosotros somos escasos del corazón. Porque no importa la cantidad de riqueza, sino cómo tenemos nuestro corazón para compartir. Amén. Vino entonces un hambre de Baal Salisa, es una región, y cuando trajo el varón de Dios panes de primicia,
20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga y dijo, dad a la gente que coma. Esto fue la orden que Dios les dio a través de este siervo. ¿Cómo voy a alimentar? Dijo el siervo, Giesi, a Eliseo, le preguntó. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Replicó el criado, pero Eliseo insistió, dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra. La misma pregunta que le dicen los discípulos a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Cómo vamos a darle de comer a tanta gente con algunos pancitos y algunos pescaditos? ¿Y qué dijo Jesús? Uy, ¿ahora qué hacemos? ¿Dijo eso? Dijo, dale vosotros de comer. Y entonces pusieron en una canasta los panes y los peces, se multiplicaron y dice que comieron las 5.000 personas, no estoy hablando de 5.000 personas. ¿Por qué? Porque hubo alguien que tuvo obediencia y fe en Dios y puso esos panes y los peces en la canasta y Dios los bendijo. Amén. La lógica versus la fe. La lógica dice no podemos darle de comer a mucha gente, pero la fe dice Dios multiplica los panes. Amén. Decirle a tu hermano Dios multiplica los panes. Dios multiplica los panes. Amén. Amén. No seamos escasos. Es lindo compartir. Amén. La promesa viene. Vino entonces un hombre de Baal-Alisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia. Las primicias, ustedes seguramente lo saben, pero las primicias eran los primeros frutos de la tierra. Cuando el hombre de campo, en la época de Dios, cosechaba, por ejemplo, uvas, los primeros racimos los llevaba al templo porque sabía que en ese lugar era bendecido lo que había cosechado, ¿no? Es decir, le ofrecían a Dios las primeras bendiciones. Esto es muy importante porque no estaba la población como ahora, la población, hablo de la población en general, no hablo de la iglesia, que estaba desconectada de Dios, sino que estaba integrada con Dios. Por esta nuestra sociedad, como es tan pluralista y hay de todos los gustos, de todos los credos, de todas las miradas religiosas, muchas veces hay muchas personas que no entienden eso, que si supieran que lo que ellos tienen le pertenecen a Dios, lo bendecirían a Dios. ¿Amén? ¿Sí? Me siguen, ¿no? Amén. Y él le dijo, dad a la gente lo que come, y respondió el sirviente, ¿cómo podré yo? Esto ya abrimos, delante de 100 hombres, pero volvió a decir, dad a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Dios. Ustedes, hermanos, no saben las veces que nosotros hemos cocinado, ahora somos pocos, pero a veces la iglesia estaba llena de gente, jóvenes y niños y adultos, y a veces pensábamos que no nos iba a alcanzar. Pero nunca nos faltó. Nunca nos faltó. Es más, a veces sobró y pudimos dar los platos del plato. ¿No? Es Dios lo que lo hace. Es Dios. Es Amén. Dios. Los hechos de los apóstoles. Dice la multitud de los que habían creído, esto es cuando predicaron la palabra de Dios los apóstoles, eran de un solo corazón y de un solo alma, es decir, tenían un solo sentimiento. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y con el gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre ellos. Es decir, muy sencillo, el Evangelio es práctico. Es decir, compartir, ser bendecidos y tener el testimonio del Señor. Hoy hablamos con la pastora, ¿qué es el testimonio? Es compartir lo que uno vive. Amén. Uno estaba enfermo, le dice al otro, Dios me sanó en su nombre. Amén. Uno estaba escaso y Dios lo bendice y dice, Dios me bendijo. Por eso nosotros no usamos la palabra suerte, que tarro, que no, sino qué bendición. Porque suerte o tarro, como dicen muchos, otras palabras más groseras, no entra en nuestro código. Amén. Somos bendecidos. Amén.
en el nombre del Señor. Confirmaron la verdad de los apóstoles. Dice las maravillas y señales. A veces hoy la gente quiere ver señales y maravillas y se olvida de la más pequeña, que es la bendición de Dios cotidiana. Tenían todo en común, voluntariamente daban sus bienes, perseveraban unánimes, gozosos y se reunían cada día en el templo. A veces nos cuesta 2 veces por semana. Todos los días, dice en el templo. En una sociedad individualista como la nuestra, porque es una sociedad individualista, tener cosas en común ya es un milagro. Amén. Ya es un milagro. Amén. Siempre digo, este país, y esto nadie lo puede discutir, es un país muy rico en alimentos. Muy rico. Se calcula que se le puede dar de comer a 400 millones de habitantes. Amén. Somos 40 y pico y no alcanza. Pero no es porque no haya provisión, sino porque hay poca gente que tiene mucho y muchos que tienen poco. Es la acumulación de bienes. A veces decimos con mi esposa, ¿cómo puede ser que hay gente? A veces vemos jueces, que un sueldo de un juez es muy elevado, no es un sueldo como el nuestro, es muy elevado. Y sin embargo se corrompen con otras cosas y hasta pueden perder su título de juez, su licencia de juez, por la corrupción. ¿Se dan cuenta de lo que es la ambición y la corrupción? ¿Cómo puede ser que haya personas que acumulen y acumulen y acumulen si después se van a morir y no se van a llevar nada? No cabe nada. Entonces, este es el punto. Nosotros tenemos que tener una visión totalmente diferente. Y usted dirá, bueno, está bien, pero yo soy pobre. Es rica en Dios. Amén. Porque dice la palabra de Dios que fuimos enriquecidos en Cristo Jesús. Amén. Y el Señor baja la bendición a nuestras vidas. Las tiene preparadas para nosotros, pero confiemos en Él. Es un milagro que comamos. Es un milagro, como decía hoy la hermana, aunque sea un mate cocido, no importa. Dice Proverbios, aunque sea un plato de legumbres, pero comerlo con alegría. ¿De qué sirve una mesa llena de manjares y llena de tensiones y de nervios? Yo he vivido con gente, o he compartido con gente que estaba muy bien económicamente, y comer en esa mesa era como comer dentro de una heladera de un frigorífico. Había un clima feo, de muerte. Sobraba la comida, pero faltaba el cariño, el afecto, el amor. Y a veces hay personas que tienen poquito, pero se los ve bien. Porque, como decíamos hoy, la experiencia de Dios de adentro para afuera. ¿Amén? Amén. Quiero contar un testimonio que me estoy acordando ahora. Amén. Cuando, esto muchas veces lo ha dicho la pastora, cuando Dios nos proveyó con esta casa, que teníamos la casa pero estaba desnuda, no teníamos los muebles, no teníamos tampoco la plata para el mueble. Dios usó una hermana de otra iglesia y dio una donación de unos muebles. De muy lejos, trajimos los muebles de muy lejos, era pasando Capital del otro lado, y nunca me olvido la cara de los fleteros. Ellos no eran cristianos. Se sentaron en el patio después de cargar toda la mercadería y dijeron, qué buena onda que hay en esta casa. Amén. Y yo la miré a la pastora y digo, buena onda no es Dios. Amén. No porque nos miraban a nosotros, entiéndame. Porque nosotros cuando vinimos acá, lo primero que hicimos fue consagrar la casa de Dios. Amén. Amén. Llamé a unos pastores amigos y le dije, vamos a orar por esta casa. Gloria a Dios. Hermoso Señor, gracias. Alguien dijo, ustedes la limpiaron la casa, esos son términos que usan los brujos, que no limpian. Nosotros no la limpiamos la casa, el Señor se estableció, que es muy diferente. Limpiar la casa se ensucia de vuelta, pero establecer la presencia de Dios dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Porque esto es una promesa para la iglesia, y sabe que usted es iglesia. Si usted está en su casa y hay
uno o dos cristianos que creen en el Señor, Amén. ahí está la iglesia y está el reino Amén. de Dios que Amén. se establece. Sí, No hace Señor. falta limpiarlo, es la Amén. presencia de Amén. Dios Sí, que las Señor. cosas hacen que cambien. Sí. Amén. A veces nos llaman, Señor, pastor o pastora, ¿quién viene a mi casa a limpiarla? Digo, no somos limpiadores. Ujú. No hacemos esos trabajos como hacen. Nosotros oramos Amén. para que se establezca el reino de Dios en una Amén. casa, Amén. en una vida, en un hogar. Amén. Amén. Sí, Señor. Y cuando se establece, entonces viene la bendición. Amén. Amén. Por eso le dijo Dios a Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Amén. Y lo que pises Gloria con a la Dios. planta de Amén. tus pies, eso será de Amén. bendición. Sí. Y muchas veces vas a encontrar en tu vida Gloria a milagros que Dios. no los esperabas. Amén. Vas a encontrar dinero que no estaban dentro de tu presupuesto. Amén. Vas a encontrar muchas veces provisiones que Amén. quizás no sabías de dónde. O que alguien le traiga un paquete de fideo porque Amén. no tenía para comer. Amén. Amén. Lo amén. que sea, No. lo que sea. Es Ropa. Sí. Yo casi todo lo que tengo es bendición, hermano. Amén. Pocas veces compré. Y no me avergüenzo que lo haya usado otra persona. Un día me dijo la hermana, pastor, le voy a dar un traje hermoso. No le da cosa que es de un muerto, digo, usted ya murió. Reclamar no me lo va a reclamar. Mi esposa es muy pulcra en el sentido, viene ropa y la lava enseguida. Digo, no importa, ya el Señor la lavó con su sangre. La bendiga, pero igual está bueno ser prevenido. Pero a veces no. Hay que lavarla. Sí, hay que lavarla. Sí, yo la ropa que me dan Amén. siempre por lo Amén. general lavo. Sí, está bien. Amén. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas y cosas. Está bien. A mí me Amén. gustó. Sí. Lava toda la Sí, ropa que le está dan. bien, hermano. Yo lo que voy a decir es esto. Sí. Está bueno lavarla con agua. Sí, Pero yo agua digo con una cosa, jabón. todo lo que recibimos tenemos que consagrarlo al Claro. Señor. Decimos, Señor, Amén. me regalaron este cuaderno, lo bendigo en tu nombre y lo voy a usar en tu nombre. Amén. Y entonces acá se van a escribir cosas buenas. Amén. Amén. Eso. Amén. Es decir, cada bendición que viene de Dios, Amén. que viene por otra persona, no es que cae del cielo, Sí. tenemos que decir gracias Señor por esto. Por eso el milagro se produce cuando se empieza a recibir y a dar, Amén. y a dar y Amén. recibir. Es como el huevo y la gallina. Yo el otro día Sí, sí. le preguntaba a un chico, ¿qué nació primero, el huevo o la gallina? Y el huevo. Y huevo sí, pero ¿quién lo puso? La gallina. ¿Y la gallina dónde nació? El El huevo. huevo. Esto es como decir, ¿estoy contento porque voy a trabajar o porque trabajo estoy contento? Ah, Hay cosas que son implícitas, que están unidas. claro. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no sabemos el cómo se producen las cosas y el por qué, pero sí hay un propósito de Dios. Amén. Siempre hay un propósito de Dios para todos. Amén. Por eso hay una canción que hace mucho no cantamos que dice, bendición vine a buscar y sin ella no me iré. Dame más, Señor, de tu poder. Amén. Cuando nosotros pedimos poder al Señor, no es para ser súper milagreros. Es súper No es para decir, ¡ah, qué poder tiene como He-Man el poder! ¿no? Sino el poder de vencer la tentación de muchas veces desconfiar que Dios nos bendice. Amén. Amén. Estaba ascendiendo el Señor al cielo, Jesucristo, esto lo encontramos en el libro de Lucas y de Mateo, sobre todo Mateo, ascendió y se iba para el cielo. Continúa escribiendo Lucas el relato de los hechos y en el capítulo 1 dice los discípulos, Señor, ya te vas a hacer algo por nuestra nación, porque está de última nuestra nación, como ahora, la nuestra, de última. Y Jesús le dijo, eso a mí no me compete, pero van a recibir poder y serán mis testigos. Es decir, a veces nosotros queremos cambios estructurales, pero no tenemos las herramientas para cambiarlas. ¿Y cuál es la herramienta? Tener el poder de Dios para ser agentes de transformación en una sociedad que está sin luz y necesita de la luz de la iglesia. Amén. ¿Se entiende? Amén. Amén. Entonces, ¿de qué sirve tratar de cambiar algo si yo no cambio primero Amén. y soy un agente de transformación para Amén. cambiar?
y creérmela, creerlo eso. Amén. Si yo voy a un hospital y trabajo en un hospital, donde yo voy a ser de bendición. Si yo trabajo en una casa de familia, voy a ser de bendición. Amén. Hay un pasaje en la Biblia que lo vamos a ver cuando veamos el milagro de Naamán, que fue otro milagro que Dios hizo a través de Eliseo. Dice que Naamán era una persona, me estoy adelantando a la próxima predicación, ¿no? Naamán era una persona orgullosa. Sí. Era un general que decía, a mí el profeta me tiene que atender a mí. Y el profeta, como sabía que era tan soberbio, lo mandó al siervo, a Giezi, y le dijo a Eliseo que no tiene tiempo para atenderte. Encima anda a bañarte al río Jordán, a ese sucio río, como en Reconquista, ahí bañate. El tipo entró cólera y dice, ¿qué le pasa a este? Profeta de cuarta, yo lo voy a echar. Pero hubo una muchacha que trabajaba, no, hoy sería una empleada doméstica en esta época contemporánea, que trabajaba para Naamán y dijo, Señor, si el profeta te dice, anda de cabeza al río y te cura, no, si es para tu bien. Y el hombre entró en razón, porque en medio de esa familia había una persona que tenía fe. Amén. Y tocó el corazón de este varón, y el varón razonó, y entonces se bañó y Dios lo sanó. Amén. Porque en la obediencia está la bendición. Amén. ¿Se dan cuenta que nosotros podemos cambiar donde Dios nos mande? No importa la condición que esté. Amén. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense de José, estaba preso en el libro de Génesis, estaba aislado. Hoy se le llama privado de libertad. Estaba preso, Preso. pero injustamente estaba preso, por ser fiel a su patrón. Amén. Y sin embargo, Dios lo usó ahí, interpretó 2 sueños, se cumplieron, el copero se olvidó de José, y sin embargo, el tiempo le llegó a José, y el faraón fue bendecido por José, y José bendijo a una nación, Amén. cuando Dios lo puso como segundo en la corte. Amén. 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 Eso es fidelidad. Amén. Por eso es importante entender que el milagro que estamos viendo hoy es el milagro de compartir la bendición y de ser fieles. Amén. Porque si sos fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Amén. Nunca maldigas por lo poco que tenés. Bendecí lo poco y Dios se encarga de ti. Agradecido de lo poquito, sí. Bendecí la escasez, que Dios te la va a multiplicar. Amén. Bendecí Gloria a Dios. quizás el resto de tu vida que te queda. Uno dice, pero yo ya la viví, ya tengo edad. Nunca hay edad para Dios. Y lo hemos predicado. Amén. Amén. Hoy leemos un artículo cuando unos 22 años, una señora que cuánto nadó, no sé cuántos metros en el sí. agua. Yo no soy ni en la bañadera sé nadar. Ah, no. Y me canso. Ajá. Querés poder, hermanos. Amén. 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 Cierra sus ojos. Amén. Amén. Padre, te bendecimos Amén. por esta palabra que compartimos, te bendecimos por la vida de este varón que seguro que está en tu presencia. Amén. Algún día lo veremos cara a cara. Por Eliseo, Señor. Bendecimos esa fe que tuvo de multiplicar y confiar en ti y Amén. darle de comer a los suyos. Sí, Señor. Y dice que comieron, se saciaron y sobró. Amén. Así como sobró los panes y los peces, Oh, sí, Señor. así como tú sigues multiplicando nuestra vida. Sí. Amén. Señor, bendecimos el ministerio que tú nos diste, Fides, Amén. para seguir Sí, multiplicando. Señor. Gracias, Amén. Padre. Te pido que bendigas también la cooperativa Malaquías para poder Amén. multiplicar Amén, a través de los Señor. alimentos no Amén. perecederos, Señor. Sí, Señor. Señor, gracias por las veces que podemos comprar provisiones Amén. en un momento donde cuesta comprar, Señor. Gracias porque tú haces aparecer el dinero de donde menos lo pensamos Amén. y eres fiel, Señor. Amén. Y pagas al contado Amén. y no permites que entremos en deuda, Señor. Amén. Sí, Señor. Señor, bendice la economía de tu iglesia, Amén. bendice a los hermanos, Amén. bendice la economía hogareña de cada hogar, Amén. bendice, Amén. Señor, cada corazón dispuesto, Amén. bendice, Señor, a Sí, aquellos mi que estamos Jesús. orando, que todavía, Señor, están pensando que no tienen salida,
que le podamos mostrar que la salida está en ti, Señor, Sí, que tú eres un Dios de milagros y de multiplicación, Amén, eres un Dios de Señor. bendición. Sí, Señor. Señor, gracias por esto que compartimos, gracias por tu Amén. palabra. Amén. Quédate con nosotros al resto del culto, en el Amén. nombre de Jesús. Sí. Amén. Amén. Y amén, Señor.